El secuestro forzado de Pelín por parte de Surter despierta en Ferit una ira que llevaba años reprimida. Pero lo que realmente lo enloquece es la verdad que, sin querer, se escapa de los labios de PRL. Si lo que Surter afirma resulta ser cierto, significaría que Pelín lo ha traicionado en su punto más vulnerable. Para Ferit, incluso la mera posibilidad es devastadora. Después de tantas heridas relacionadas con la confianza, pensar que podría estar reviviendo otra traición lo destroza por dentro. Mirando a los ojos de Pelín, comienza a exigir respuestas, pero la rabia que hierve en su interior nubla toda lógica. Ferit, sin pensarlo dos veces, se lanza a su coche y va tras Surter. Ignora el tráfico y avanza a toda velocidad hasta lograr acorralar el vehículo de su enemigo en medio de la carretera. Ante la mirada atónita de todos, el enfrentamiento se convierte rápidamente en una batalla cargada de tensión. Surter, firme frente a Ferit, decide revelar el secreto que llevaba años guardado, asegura que estuvo con Pelín y que el hijo que ella espera podría ser suyo. Esas palabras caen como una bomba en medio de todos. Pelín entra en pánico, llora y desesperadamente trata de desmentirlo. Pero el rostro de Ferit lo dice todo, su confianza se ha hecho añicos, su corazón está dominado por la duda. En ese instante, a los ojos de Ferit, Pelín parece haber cometido la peor de las traiciones. La actitud desafiante de Surter, las súplicas de Pelín y las miradas de los curiosos hacen que la tensión aumente aún más. En el momento en que Ferit, cegado por la ira, está a punto de lanzarse contra Surter, Seyran interviene. Con una firmeza inquebrantable logra detenerlo y evitar que la situación se convierta en una tragedia pública. Seyran le susurra que debe calmarse, que no puede permitir que este escándalo se descontrole delante de todos. Pelín, desesperada, se aferra a Seyran, rogándole que logre tranquilizar a Ferit. Pero en la mente de Ferit, solo resuena una pregunta que lo consume. ¿El hijo que Pelín lleva en su vientre es suyo o de Surter? El peso de esa duda retumba en su interior sin cesar. Ni las lágrimas ni los juramentos de Pelín consiguen borrar sus sospechas, al contrario, cada palabra alimenta aún más la desconfianza. En ese instante Ferit comprende que nada volverá a ser igual. Está frente a la mayor prueba de confianza de su vida, y la respuesta que obtenga no solo marcará su destino, sino que también puede alterar para siempre el delicado equilibrio de la familia Coran. A pesar de todos sus intentos, Seyran vuelve a encontrarse en el centro de la tormenta. Mientras más intenta mantenerse al margen, más la arrastran los oscuros secretos que envuelven a los Coran. Ahora no se trata de una simple discusión, sino de una verdad que puede decidir el futuro de todos. Porque cuando se descubra quién es el verdadero padre del hijo de Pelín, no solo cambiará la vida de Ferit, todo el orden establecido se desmoronará de manera irreversible. Ferit fija sus ojos en los de Pelín y le pregunta si lo que dijo Surter es verdad. Dentro de él estalla una tormenta y lo único que desea es una respuesta definitiva. Pelín, presa del pánico, evita su mirada, niega las acusaciones y afirma que Surter solo está difamándola. Pero en la mirada de Ferit brilla una duda punzante que la pone aún más nerviosa. Desesperada, asegura que el padre del bebé es sin lugar a dudas Ferit, aunque el miedo oculto tras sus palabras no hace más que alimentar la desconfianza de él. La seguridad con la que Surter habla, sumada a las actitudes engañosas que Pelín tuvo en el pasado, siembran en la mente de Ferit una sospecha que crece sin control. Ferit declara que la única manera de acabar con esta incertidumbre es una prueba de ADN. Si Pelín dice la verdad, no debería temer a que la realidad salga a la luz. Pero el repentino cambio en su rostro lo dice todo. Se opone con vehemencia, afirma que el examen es peligroso, que el bebé es demasiado pequeño y que la desconfianza de Ferit la hiere profundamente. Sus palabras hacen vacilar a Ferit por un instante, pero la semilla de la duda ya se ha arraigado para siempre. Aunque intenta mostrarse duro, la posibilidad de dañar al bebé lo detiene y lo sumerge en silencio. Sin embargo, la sombra de la sospecha no lo abandona. Cuando se marcha con Seyran, Ferit ya no piensa en el asunto de Oran, que parece estar cerrado. Lo único que ocupa su mente es la verdadera identidad del hijo que espera Pelín. El silencio en el coche resalta aún más su tensión. Seyran comprende sin dificultad lo que atormenta a Ferit, aunque la denuncia de Kazm contra Oran le dio un respiro, el problema esencial sigue allí, ardiendo en su interior. Durante el trayecto entre Ferit y Seyran se extiende una tensión invisible. No dicen nada, pero sus miradas hablan con frases que ninguno se atreve a pronunciar.
Los ojos de Ferit hacia Seyran son más intensos, más deseosos que nunca. Estar a su lado o escuchar su voz, ya le basta para hallar un poco de paz. Seyran, incómoda ante esas miradas, descubre que dentro de ella despierta un anhelo que creía sepultado. En el fondo de su corazón todavía siente algo por Ferit, pero los recuerdos de las decepciones pasadas y la presencia de Pelín asfixian esos sentimientos. Ferit aprovecha cada ocasión para reconquistarla. Intenta hablarle, hacerla reír, demostrarle que sigue ahí para ella. Pero Seyran mantiene la frialdad y la distancia. Ni las dulces palabras ni las miradas sinceras logran vencer el instinto de defensa que en ella predomina. Su indiferencia aviva aún más la determinación de Ferit, porque él sabe que Seyran todavía lo ama. El obstáculo entre ellos es Pelín y el hijo que está por nacer. El silencio del camino cae como un pesado velo sobre ambos. No es un silencio de odio, sino de emociones contenidas. Para Ferit, ese amor sigue vivo, sigue ardiendo con fuerza. Para Seyran, aunque su corazón no logra apagar del todo lo que siente, la relación se ha vuelto imposible, la confianza se rompió y teme volver a sufrir. Ferit, en cambio, está convencido de que logrará recuperar su corazón. Lo que ambos saben con absoluta certeza es que nada podrá resolverse mientras no se descubra la verdad sobre el bebé que lleva Pelín. Ese secreto será el mayor punto de inflexión en el destino de su amor. A medida que Ferit se ve obligado a convivir con la existencia del hijo que Pelín lleva en su vientre, el peso sobre sus hombros se vuelve cada vez más insoportable. Entre el amor inquebrantable que siente por Seyran y la responsabilidad de un bebé que está por nacer, queda atrapado en un callejón sin salida. Una parte de su corazón clama por no dejar ir a Seyran, mientras la otra le recuerda la carga que un padre debe asumir. Ese dilema lo consume poco a poco, día tras día se vuelve más impaciente, más irritable, más colérico. La distancia que Seyran mantiene hacia él intensifica tanto su añoranza como la ira que lo quema por dentro. La sola idea de perderla es insoportable, pero la presencia de Pelín y del bebé se erige como un muro infranqueable, levantado por el propio destino. Suna, por su parte, no logra borrar de su mente las palabras de la adivina. Una y otra vez regresa mentalmente a aquella noche en la que Ferit había ido a pedir su mano, y luego eligió a Seyran. Considera que ese fue el mayor punto de inflexión de su vida. Cree que si ella hubiera sido la elegida, hoy su vida sería completamente diferente. Ese pensamiento le provoca dolor, pero también un anhelo que la corroe. Sin darse cuenta, empieza a mirar a Ferit de otro modo. Cada vez que observa el amor, la atención y la pasión con que él mira a Seyran, siente como algo empieza a agitarse en su interior. Ese otro destino posible que imagina, se convierte en una alternativa cada vez más real en su mente. Mientras tanto, Pelín y PRL mantienen una conversación secreta al regresar a la mansión. PRL le sugiere que se hagan la prueba de ADN. La reacción inicial de Pelín es dura, asegura que no es necesario, que sabrá cómo retener a Ferit. Pero PRL insiste con lógica: si el niño resulta ser deserter, Pelín se quedará sin refugio alguno. No solo perderá la confianza de Ferit, también caerá en desgracia ante Alice Coran. Incluso Semuz podría retirarle su apoyo. Ese escenario representa la peor pesadilla para Pelín. En su interior quiere convencerse de que el hijo es de Ferit, pero la posibilidad de que Serter tenga razón la carcome. La insistencia de PRL hace que su miedo crezca y, al mismo tiempo, la acorrala sin remedio. Más tarde Suna entra de noche en la habitación de Ferit y Seyran. Al cruzar el umbral, sus ojos recorren el lugar y por un instante se imagina a sí misma en el lugar de Seyran, junto a Ferit. Ese fugaz pensamiento se convierte en una revelación que no puede negar. Cuanto más nota la distancia que Seyran intenta mantener con Ferit, más fuertes se vuelven sus sentimientos reprimidos. La frialdad de su hermana alimenta el fuego secreto que arde en su interior. La idea de un futuro con Ferit empieza a crecer en su mente, tímida, incierta, pero cada vez más seductora. Seyran, en cambio, regresa tras mucho tiempo a la nueva casa de su familia. Su madre Esme, al verla de nuevo bajo su techo, experimenta una felicidad indescriptible. Su presencia le hace olvidar por un momento todas las heridas del pasado. Kazm, por su parte, desea mostrar que se ha transformado. Pensando en la pasión artística de su hija, le prepara una habitación especial, un espacio seguro donde pueda pintar y sentirse protegida.
Con ese gesto intenta compensar los errores de años pasados. Pero para Sejran no es fácil aceptar un cambio tan repentino. Las huellas de los traumas vividos le impiden confiar de inmediato en su padre. Aún así, no puede ignorar su esfuerzo. En su interior se enciende una pequeña chispa de esperanza, aunque también persiste una sombra de duda. En medio de todo esto, cada personaje se hunde en su propio torbellino. Ferit se debate entre el amor y la responsabilidad. Sejran sigue enfrentándose a sus viejas heridas. Suna lucha contra los nuevos sentimientos que han brotado en su corazón. Pelin vive bajo la amenaza de que sus peores temores se hagan realidad. Todos cargan con las marcas del pasado, mientras el futuro se vuelve más incierto y pesado. Ya no se trata de un secreto aislado, sino de un entramado en el que todos los destinos se han enlazado. Y en uno de sus extremos se esconde la respuesta capaz de hacerlo todo añicos. Mientras Kazm y Oques conversan sobre el futuro, alrededor de la mesa se respira un silencio cargado de un trasfondo más oscuro, una especie de ajuste de cuentas no pronunciado. La propuesta de Oques de presentar a su sobrino como un pretendiente adecuado para Sejran se convierte en la pieza que faltaba en los planes que Kazm lleva tiempo trazando. Para él, la única manera de que su hija rompa definitivamente con Ferit es que inicie una vida nueva. Ese sobrino con trabajo estable y carácter fuerte, representa a sus ojos el marido ideal, alguien en cuyas manos confiables podría dejar a Sejran. De esta forma ella se alejaría del mundo caótico de Ferit, y Kazm tendría la oportunidad de recomponer a su familia bajo el orden que tanto anhela. Lo que no advierte es que Sejran ya no está dispuesta a dejar que otros decidan por ella, ahora quiere elegir su propio camino. Cuando Sejran regresa a casa y descubre que su padre la está esperando, percibe enseguida la verdadera intención detrás de esa reunión. Kazm condiciona el retiro de su denuncia contra Oran a una exigencia clara, que su hija vuelva al hogar familiar y se divorcie de Ferit. Para él, esa sería la oportunidad de empezar de nuevo como familia. Sejran estalla de rabia al descubrir la manipulación. Kazm, intentando convencerla, menciona al sobrino de Oques, un buen hombre, asegura, alguien con quien Sejran podría construir un futuro fuerte y seguro. Pero esas palabras despiertan campanas de alarma en el corazón de Sejran. Comprende que su padre no ha cambiado, que sigue intentando controlar su vida a su antojo. Las viejas heridas, apenas cicatrizadas, vuelven a sangrar. Ese mismo día llega la noticia de que Oran ha sido enviado a prisión, lo que sacude con fuerza a toda la familia. Ferit queda paralizado al enterarse, siente un vacío inmenso y una devastación inexplicable en el corazón. Decidido a salvar a su padre, busca el apoyo de Alice Coran, el hombre que tantas veces había rescatado a la familia del abismo. Pero esta vez su abuelo se muestra implacable, declara que no moverá un dedo. Según él, Oran debe pagar por sus propios errores. Esas palabras hieren profundamente a Ferit, que esperaba encontrar en su abuelo el pilar de siempre. La rabia lo consume. Que su padre permanezca en prisión no solo lo atormenta a él, sino que ensucia el honor de toda la familia. Mientras busca soluciones, le llega el rumor del nuevo chantaje de Kazm: si Sejran no regresa a casa, Oran seguirá encarcelado. Una vez más, Kazm intenta ganar poder a costa de su hija. Para Ferit, aquello es intolerable. No puede aceptar que Sejran sea usada como moneda de cambio, aunque tampoco quiere forzarla. Sejran, agotada por años de imposiciones, vuelve a encontrarse atrapada entre los deseos de su padre y el caos de Ferit. Su vida parece marcada por decisiones ajenas que la obligan a luchar sin descanso. Ahora se enfrenta a una encrucijada definitiva: quedarse con Ferit y su tormentosa existencia o ceder a la seguridad vacía que su padre le impone. Recordando el dolor que le causaron las decisiones pasadas de Kazm, decide resistirse, no piensa repetir el mismo error. Mientras tanto, Alice Coran sigue moviendo sus piezas. Que Oran permanezca en prisión no es solo justicia, sino también una forma de reforzar su autoridad dentro de la familia. El poder está por encima de todo. Kazm prepara nuevos juegos para doblegar a su hija, Ferit se desvive por salvar a su padre y, en medio de esa tormenta, el verdadero dilema recae sobre Sejran y Ferit. Porque ya no se trata únicamente de amor, está en juego el rumbo de su futuro. La pregunta es inevitable: ¿será capaz Sejran de sacrificarlo todo una vez más por Ferit, o finalmente decidirá dejar de luchar en una guerra interminable que amenaza con devorarla por completo?
Cuando Segran le confía a su amiga Is los sacrificios que su padre le exige, los consejos que recibe solo logran hacer más pesado su corazón. Is le dice que alejarse de Ferit quizás sea lo mejor para todos. Según ella, romper con el caos del pasado y empezar de nuevo sería la decisión más sana tanto para el alma de Segran como para el bienestar de su familia. Aunque Segran no comparte del todo esa visión, siente con claridad el peso de la presión que la rodea. El destino de Oran y el futuro de toda la familia parecen depender de una sola decisión que ella debe tomar. Al regresar a casa, por casualidad escucha la conversación de Kazm con Okes. Su padre habla abiertamente de sus planes para moldear el futuro de su hija según su voluntad. La idea de unirla con el sobrino de Okes atraviesa el corazón de Segran como un cuchillo. Ver que Kazm sigue intentando dirigir su vida como un titiritero reabre las viejas heridas que tanto la marcaron. Aunque la rabia la consume, acaba aceptando las condiciones de su padre para lograr la libertad de Oran. Sabe que si se aleja de Ferit, Kazm retirará la denuncia. Ese precio es altísimo para ella, pero piensa que debe asumirlo por el bien de su madre y de su hermana. Mientras tanto, Pelin, dominada por sus miedos, se reúne en secreto con Surter. Quiere cerrar el asunto y encontrar una salida que pueda convencer a Ferit. Pero Surter se muestra inflexible. Insiste en que la única forma de saber la verdad es con una prueba de ADN. Pelin se siente atrapada. Sin embargo, aquel encuentro secreto pronto llega a oídos de Ferit. Incapaz de controlar su furia, acude al lugar de la cita. Cuando los dos hombres se enfrentan, la tensión es insoportable. Ferit estalla al descubrir que Pelin se reunió con Surter a sus espaldas. Pensar que ella conspira sin su conocimiento destruye por completo lo poco que quedaba de su confianza. Aunque Pelin trata de defenderse, a los ojos de Ferit se trata de una traición en toda regla. Surter, desafiante, no se retracta, asegura que no hay nada que ocultar y que la verdad debe salir a la luz, alimentando aún más las dudas de Ferit. Después de este enfrentamiento, Ferit toma una decisión definitiva: habrá una prueba de ADN. Pelin entra en pánico y hace todo lo posible por impedirlo. Afirma que en este momento sería peligroso para la salud del bebé. Ferit, aunque dominado por la ira, se detiene al considerar esa posibilidad. Retrocede, pero la desconfianza ya ha echado raíces más profundas que nunca. Para Pelin, la situación se vuelve cada vez más insoportable. Si la prueba se realiza y el niño resulta ser de Surter, sabe que perderá a Ferit para siempre. PRL le aconseja que diga la verdad, porque de lo contrario la mentira terminará explotando con consecuencias aún peores. Pero Pelin está dispuesta a todo con tal de evitar que la realidad salga a la luz. Para ella, esta lucha ya no consiste solo en retener a Ferit, es una cuestión de supervivencia. En medio de esta maraña, cada uno intenta abrirse paso. Segran se prepara a sacrificar su propia vida por la familia. Ferit se hunde en un mar de desconfianza que lo atormenta. Pelin libra una guerra desesperada para que su secreto no quede al descubierto. Y en el horizonte solo hay una certeza: cuando la verdad salga a la luz, cambiará sus destinos de manera irreversible. Kaya comienza a preocuparse al notar que Suna se ha vuelto cada vez más reservada y que sus miradas permanecen perdidas en un silencio constante. Aunque ella aparenta calma a su lado, él percibe la sombra de la tristeza que habita en su interior. Con la esperanza de liberarla de esa carga, se esfuerza por hacerla feliz, incluso le propone mudarse a Londres. Cree que un nuevo comienzo podría dejar atrás las sombras del pasado y darles la oportunidad de construir una vida distinta. Sin embargo, Suna no acoge esta idea con entusiasmo. Para ella, el problema no está en el lugar donde vive, sino en el vacío que lleva dentro. Y sabe que esté donde esté tendrá que convivir con ese vacío. Ferit, al enterarse de que Kazm ha retirado la denuncia contra Oran, siente un gran alivio. Es como si el peso que cargaba en su interior se hubiera aligerado, y corre enseguida a darle las gracias a Segran. Lo que ignora es que Segran ha tenido que pagar un alto precio para convencer a su padre, un sacrificio que nunca le confiesa a Ferit. Él, aferrado a la esperanza, quiere creer que a partir de ese momento todo volverá a mejorar. Pero esa calma será efímera. Porque Nebra ya ha percibido que Ferit se ha distanciado de ella y ha transformado esa sensación en una obsesión. En lugar de recuperar el afecto perdido, decide vengarse. Y en su mente la manera más efectiva de herir a Ferit es dañando a su familia.
Utilizando sus conexiones secretas, Nebra provoca un motín en la cárcel donde está recluido Oran. Tras el disturbio, Oran es considerado peligroso para los demás reclusos y encerrado en una celda de aislamiento. Al recibir la noticia, Ferit entiende de inmediato que no se trata de una simple pelea. Aunque aún no sabe quién está detrás, presiente que este movimiento no proviene de Kazm ni de Okes, sino de un enemigo completamente distinto. En lo más profundo de su ser, siente que la verdadera guerra apenas comienza. Mientras tanto, Suna se da cuenta de que cada día se siente más sola y más infeliz en su matrimonio. Observa cómo todos a su alrededor trazan su propio camino y parecen felices, mientras que ella siempre termina en el lado perdedor. Incluso cuando rechaza la idea de Londres, sabe en el fondo que nada cambiará en su vida. Esa desesperanza se hunde aún más en su interior. A pesar de sus propios problemas, Ferit percibe el grito silencioso de Suna. Se acerca a ella con comprensión, se mantiene a su lado y adopta una actitud protectora. Ese apoyo alivia un poco el peso que arrastra Suna y le devuelve una serenidad que no había sentido en años. Finalmente Suna confiesa los remordimientos que lleva consigo, admite que su matrimonio con Kaya no la hace feliz y que toda su vida se ha construido sobre una decisión equivocada. Ferit escucha con atención sus palabras, trata de comprender su dolor y hace lo posible por reconfortarla. Pero esa cercanía no pasa desapercibida. Abidin, al ver de lejos a Ferit y Suna abrazados, siente una profunda decepción. Aunque nunca se atrevió a confesar los sentimientos que guarda hacia ella, presenciar su cercanía con otro le provoca una herida que le duele en el alma. Esa amargura no quedará solo en su interior, con el paso de los días, se convertirá en una chispa capaz de alterar todos los equilibrios. Porque el vínculo que comienza a forjarse entre Ferit y Suna, sumado a los malentendidos que puedan surgir, no solo afectará a sus emociones individuales, sino que anuncia una nueva tormenta que sacudirá a toda la familia. Seyran, bajo la presión de Kazm, acepta cenar con Agn, el sobrino de Okes. Mientras carga con el peso de un encuentro que en realidad no desea, se da cuenta de que una vez más su padre está tomando decisiones por ella. Ser arrastrada a este juego sin saber realmente cómo es Agn resulta sofocante para Seyran. Lo más doloroso es que Ferit no sabe nada de esta cita. Aunque intente alejarse de él, en lo más profundo de su corazón Ferit sigue siendo quien tiene mayor influencia en su vida. Estar involucrada en algo así a sus espaldas perturba por completo su paz. Mientras tanto, Surter piensa que solo queda un camino para descubrir quién es el verdadero padre del bebé de Pelin: acudir a Semuz. Cuando Semuz escucha lo que Surter le cuenta, sufre una profunda conmoción. El hecho de que Pelin haya mantenido relaciones al mismo tiempo con Ferit y con Surter es como una bomba a punto de estallar. Si esa verdad saliera a la luz, no solo Ferit, sino todo el equilibrio de la familia Coran quedaría destruido. Semuz le aconseja a Surter que sea prudente y que intenten descubrir la verdad sin agravar más los problemas. Pero Surter ya ha perdido la paciencia. Declara abiertamente que no volverá a confiar en la palabra de Pelin ni un instante, y que la verdad solo podrá conocerse mediante una prueba de ADN. A la mañana siguiente Seyran se prepara para acudir a la cena que no quiere. Kazm aumenta aún más la presión sobre su hija, diciéndole que debe llevarse bien con Agn. Aunque Seyran no tiene fuerzas para oponerse a sus palabras, en su interior arde de rabia. Que vuelvan a intervenir a la fuerza en su vida significa reabrir viejas heridas. Además, ocultar este encuentro a Ferit corroe su conciencia. La impotencia de no poder liberarse de la sombra de su padre y el hecho de que Ferit ignore todo lo que ocurre la inquietan cada vez más. Por otro lado, Oran en prisión piensa cómo salir de la trampa que le han tendido. Al ser aislado en una celda, siente que ya no puede confiar en nadie a su alrededor. Afuera, Gulgun y Abidin sospechan que detrás de lo ocurrido podría estar Kazm. Conociendo bien la determinación temeraria de Kazm, Gulgun comprende que será difícil que Oran salga con vida de la cárcel. Abidin decide investigar para descubrir la verdad detrás de los hechos. Pero Oran dentro percibe en lo más hondo de sus huesos que cada día se ve arrastrado a un peligro aún mayor. En la mansión Coran la tensión aumenta cada vez más. Alice Coran, presionado tanto por la situación de Oran en la cárcel como por los rumores sobre el bebé de Pelin, intenta mostrarse firme para mantener su autoridad sobre la familia. Sin embargo, los acontecimientos se le escapan de las manos.
Y Fakat, como siempre, trata de tener los hilos en sus manos y de controlar la crisis. Pero las cosas ya no parecen fáciles de encauzar. En medio de todo este caos, las miradas vuelven a centrarse en Ferit. Porque las decisiones que tome no solo cambiarán su propia vida, sino también todo el equilibrio de la familia. La cita secreta de Seyran, la pregunta sobre la paternidad del bebé de Pelin y la desesperación de Oran en prisión. Todo se combina para llevar a la familia Coran al borde de una gran tormenta. La noticia de que Semuz y Serter han llegado a la mansión sacude por completo a Pelin. En el instante en que comprende que ya no podrá ocultar sus secretos y que sus mentiras quedarán al descubierto, el pánico invade todo su cuerpo. Aunque intenta refugiarse en PRL, se da cuenta de que está acorralada cuando Serter aparece ante ellas con pasos firmes y decididos. Semuz, con su porte solemne, trata de exponer la situación a Alice Coran, pero Serter toma la palabra y declara en voz alta que en el pasado mantuvo una relación con Pelin y que el hijo que está por nacer podría ser suyo. La confesión cae como una bomba en el salón, dejando a todos helados. Alice Coran, con la sangre fría que le han dado los años, intenta contener la conmoción de los presentes. El patriarca de la mansión afirma que la única solución es realizar una prueba de ADN. Expone su decisión con claridad y ordena que la prueba se haga de inmediato. Pelin, dominada por el miedo, se resiste alegando la salud del bebé para rechazar el examen. Pero no logra sostenerse frente a la autoridad implacable de Alice. Cuando el terror en su interior alcanza un punto insoportable, de repente se desvanece y cae al suelo. En ese momento el caos se desata, todos entran en pánico y pronto se descubre que Pelin ha entrado en trabajo de parto. Al mismo tiempo, Seyran, presionada por Kazm, espera nerviosa a Agn en la cafetería. Observa con recelo a cada cliente que entra y hasta llega a pensar en huir. Justo cuando está a punto de levantarse, cruza la mirada con el joven que acaba de entrar, es el mismo con quien se había chocado días atrás en la calle. Al darse cuenta de que ese hombre es Agn, el sobrino de Okes, siente un nudo en el pecho. Descubrir que Kazm ha tramado este juego para separarla de Ferit despierta en ella tanto ira como incomodidad. Sin embargo, Agn, con modales tranquilos, educados y seguros de sí mismo, intenta entablar la conversación. Aunque Seyran se esfuerza por mantener la distancia, la serenidad que transmite el joven empieza a confundirla. En la mansión, la agitación llega a su punto máximo. Tras el desmayo de Pelin, todos corren hacia el hospital. Alice Coran y Semuz intentan sostener con calma el peso de la situación, mientras Serter no retrocede ni un instante y repite una y otra vez que el niño puede ser suyo. PRL permanece junto a Pelin, tratando de tranquilizarla. Suna, por su parte, informa de lo ocurrido a Seyran. Al escuchar las noticias, Seyran se queda paralizada sin saber qué hacer y de inmediato llama a Ferit. Él, al colgar el teléfono, cancela su encuentro con Nebra y se mueve con un solo propósito: llegar al hospital. Los pasillos del hospital se convierten en el epicentro de la tensión. Mientras Pelin se retuerce de dolor, los médicos anuncian que el bebé corre riesgo de un parto prematuro. Cuando Ferit llega, el corazón le golpea en el pecho. Ahora debe enfrentarse a una verdad de la que no podrá escapar. ¿Es realmente él el padre del niño, o lo que dice Serter es cierto? Esa pregunta pesa no solo sobre Ferit, sino sobre el destino de toda la familia. En ese instante comienza uno de los giros más críticos en la vida de los Coran.